El intercambio y el equilibrio entre todos los seres. Una característica compartida por la mayoría de las regiones indígenas es precisamente la manera en que establecen vínculos de convivencia entre todos los seres del mundo, los dioses y otros seres sobrenaturales. Los humanos, los humanos de todo tipo, los demás seres vivos, las montañas y los mares, los vivos y los muertos. Estas relaciones unifican y ponen en contacto a todos los habitantes del cosmos, por medio de complejas redes de intercambio recíproco en que todas las partes deben dar algo para recibir algo a cambio. Estos flujos constantes son los que permiten que el mundo entero exista y funcione, y que la humanidad pueda convivir con los demás seres vivos. En el siglo XVI, diversos autores españoles e indígenas escribieron en náhuatl español las historias del origen del mundo de los pueblos nahuas del centro de México. En ellas cuentan cómo se organizó el cosmos y cómo se establecieron las formas de relación e intercambio entre dioses, humanos y otros seres. Según estos relatos, el mundo y el sol que lo iluminaba han sido creados 5 veces y han sido destruidos cada vez, excepto la última, en un cataclismo terrible, diluvio, lluvia de fuego, etc. El sol actual será destruido también por terremotos. En la creación del sol más reciente, un humano se transformó en el nuevo sol y un dios en la nueva luna, para ponerlos en movimiento. Todos los dioses tuvieron que morir e ir a vivir en el cielo, donde se transformaron en las deidades que rigen el mundo actual. Desde ahí, los dioses crearon a la actual humanidad a partir de los huesos de los seres humanos que habían vivido bajo el sol previamente existente y de la sangre que le dieron ellos. A partir de entonces, los dioses han seguido proporcionando su fuerza vital a los humanos y a los demás seres vivos. A cambio de estos dones, los seres humanos deben ofrecer a los dioses todo tipo de ofrendas, desde bebidas, comida, rezos, humo de copal y perfume de flores, hasta su sangre y su propia vida. Ese tipo de relaciones de intercambio deben existir además entre los humanos y todos los demás seres del mundo. Por ejemplo, los agricultores que plantan maíz están obligados a hacer ofrendas a la tierra que hará crecer su cosecha y a los dioses que le proporcionarán el sol y la lluvia. La planta misma y sus semillas es considerada un ser sagrado cuyo corazón, es decir, las semillas que le permiten crecer, es conservado con cuidado hasta el año siguiente para garantizar la continuación de su vida. De manera similar, cuando una persona sale a cazar al monte, debe primero negociar con el dueño, una criatura sobrenatural que funge como una especie de jefe o gobernador de los animales. A cambio de un pago, el dueño le permite proceder con su cacería. Si el cazador no realiza de manera adecuada este intercambio previo, su misión puede fracasar o, lo que es peor, la muerte no autorizada de un animal puede provocar la muerte de una persona de su comunidad. Entre los propios seres humanos existía también una intrincada red de relaciones recíprocas que combinaban los ámbitos sociales que nosotros definimos como política, economía y religión. Por ejemplo, una persona que rompía una regla ética o moral de su comunidad, como la prohibición del adulterio, generaba un desequilibrio que afectaba a la sociedad en su conjunto y ponía en peligro la armonía y el bienestar de todos, familiares y vecinos. Un mal gobernante no solo afectaba los destinos políticos de su ciudad con sus acciones incorrectas, sino también la fertilidad del maíz, las lluvias, el bienestar de todo el mundo. A su vez, existían complejas vinculaciones entre lo que nosotros definimos
como el cuerpo físico de las personas y su alma o espíritu. Una falta moral no solo afectaba a este último, sino también a los órganos internos como el corazón o el hígado. Por otro lado, una causa frecuente de enfermedad entre los pueblos indígenas de tiempos prehispánicos y de presente ha sido la pérdida del alma, es decir, una acción sobrenatural realizada por un ente malévolo, dios o humano, que separa una de las múltiples almas de una persona de su cuerpo y provoca que enferme de manera grave o incluso muera. En la actualidad, los doctores que trabajan con pacientes indígenas han aprendido a reconocer la gravedad de esta enfermedad y la entienden como un padecimiento tan real como puede serlo la diabetes o los males del corazón. Igualmente importantes eran los intercambios entre los vivos y los muertos. Las comunidades humanas mantenían una relación constante con sus antepasados, particularmente aquellos difuntos prominentes, antiguos jefes, fundadores del pueblo, sacerdotes, y ellos le brindaban todo tipo de dones, lo protegían de sus enemigos, le traían la fertilidad y fuerza vital necesarias para que pudieran cultivar sus alimentos y mantenerse con vida. Los guiaban y los aconsejaban. A veces estos muertos se transformaban en dioses que acompañaban a sus descendientes en forma de búhos, de bultos sagrados, de los que hablaremos más adelante. A veces residían en la montaña más cercana al pueblo o la ciudad, o en el interior de la gran pirámide o el templo, que es un cerro construido por el hombre. En todos los casos, para la buena fortuna de la comunidad, era imperativo o mantener activas y en buenos términos las relaciones con estos muertos. La búsqueda del equilibrio era punto en común entre todas estas relaciones de reciprocidad que tejían los dioses y los humanos con otros seres vivos y los seres humanos entre sí. El complejo cosmos en que vivían y viven aún los pueblos indígenas, la función principal de la religión es mantener en funcionamiento los intercambios, preservar el flujo indispensable de las sustancias vitales, mantener la proporción necesaria entre la vida y la muerte, el frío y el calor, las fuerzas masculinas y femeninas del cosmos. Para el pensamiento religioso de los pueblos indígenas no existe una distinción tajante entre el bien y el mal, y tampoco entre los seres buenos y los malos. Todo ello forma parte del mundo y son necesarios para su continuidad. La labor de los humanos y de los dioses es lograr que estas fuerzas tan complejas establezcan contrapeso y que ninguna destruya a los demás. El cosmos, siempre cambiante, debe mantenerse en equilibrio dinámico, un constante completamiento entre los dioses, los humanos y los demás seres. Y es tarea de la religión garantizar los incesantes ajustes para mantener ese complejo organismo en funcionamiento. En sentido, se puede afirmar que las religiones indígenas no son trascendentes, es decir, no buscan un final moral o religioso externo a este mundo, como el cristianismo y el islam, que prometen la salvación del alma de sus fieles y una eternidad de vida en el paraíso al lado de Dios, y también pregonan el fin del mundo. En cambio, las religiones indígenas son inmanentes, pues sus funciones y sus objetivos son mantener vivo y en equilibrio un mundo en que vive la persona, los dioses y los otros seres. Para sus fieles, una buena muerte es la culminación de una buena vida, un producto de su buen comportamiento moral y social, el cual les permite cumplir con los deberes que la sociedad y el mundo esperan de ellos.